Un hilo conductor de longitud indefinida se extiende a lo largo del eje Z. Otro hilo de longitud indefinida, paralelo al primero, pasa por el punto 5, 0, 0. Los dos hilos se repelen con una fuerza por unidad de longitud de 5 por 10 a la menos 5 newton por metro. El campo magnético total se anula a lo largo de la recta x igual a 10 en el plano xz. Apartado A. Explique si las corrientes de los hilos son paralelas o antiparalelas y calcule su magnitud. Bien, en el apartado 1 me dan una situación como esta, en la que yo tengo un hilo que se extiende en el eje Z está saliendo de la pizarra, y luego me dicen que tengo otro hilo que pasa por el punto 5 en la x, 0, 0, y, bueno, en principio no me dicen si es saliente o entrante, pero me dice que pasa por ese punto y es paralelo al otro, ¿vale? Lo que sí que me dicen es que la fuerza que ejerce un hilo sobre el otro es repulsiva, ¿vale? Lo primero que tenemos que conocer es que una fuerza repulsiva lo que indica es que las corrientes son antiparalelas, ¿vale? Vamos a ver un momento por qué. Fuerza repulsiva, ¿vale? La dirección de I, esto es un poco, no se puede poner vector de I, ¿vale? Pero vamos a poner dirección de I1, que la intensidad es una magnitud escalar, ¿vale? Lo que tenemos es que la dirección de I1 es antiparalela o contraria menos la dirección de I2. Siendo esta I1 y esta I2. Vale, las direcciones de las corrientes son antiparalelas porque la fuerza es repulsiva. Vamos a ver por qué es esto, mirad. Si yo tengo un hilo 1 que tiene, por ejemplo, la intensidad en el eje Z positivo, yo puedo calcular el campo que crea ese hilo sobre el hilo 2. Con la regla de la mano derecha lo que veo es que cojo con el pulgar la dirección de la intensidad y la dirección del campo me la dan los otros dedos, ¿no? Entonces la dirección de la intensidad saliente, la dirección del campo me la van a dar los dedos, en el punto I2 es justamente hacia arriba, ¿verdad? El campo que crea I1 justamente en este punto me va a salir hacia arriba, este va a ser el campo 1, la dirección positiva del eje Y, ¿no? Pues entonces para que haya una fuerza repulsiva sobre el hilo I2 tiene que ocurrir que el producto vectorial, bueno, lo primero que tenemos que recordar es cómo es la fuerza que actúa sobre un hilo. La fuerza que actúa sobre un hilo es ILB, ¿vale? Donde el producto LB, bueno, la dirección de L más bien, la dirección del vector longitud, tiene la misma dirección que va a la intensidad. De tal manera que si yo ahora me llevo L sobre B, la dirección de la fuerza, pues es la que me sale de este producto vectorial. Claro, si la intensidad 2 fuera en la misma dirección que la intensidad 1, yo me tendría que llevar el vector que sale de la pizarra sobre el vector B. Ahora, si lo hacemos con la regla de la mano derecha, tanto esta como la que yo suelo usar, que es llevarme el primer vector sobre el segundo, al final lo que me sale es que la fuerza va en esta dirección, ¿verdad? Sería una fuerza que es atractiva en tal caso. Si la intensidad del hilo 2 fuera saliente, me te llevaría la intensidad sobre el campo que crea el otro y obtendría que la fuerza es atractiva. Para que la fuerza sea repulsiva, por tanto, esto tiene que ocurrir al contrario. Vale, voy a borrar un segundo. Bien, yo voy a tener el campo saliente que crea el hilo 1 y ahora el hilo 2 va a tener una corriente que es entrante. ¿Qué pasa si yo me hago la regla de la mano derecha, me llevo el vector de la longitud sobre el vector del campo? Que obtengo que la fuerza es hacia mi derecha, es decir, hacia acá, es decir, repulsiva la fuerza magnética. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, eso lo puede uno aprender de memoria. Dos hilos de corrientes distintas, sentido opuesto, fuerza repulsiva. Dos hilos de corrientes que van en la misma dirección, fuerza atractiva. Y por lo tanto ya podemos responder a la primera parte del apartado A, que me pedía explicar si las corrientes de los hilos son paralelas o antiparalelas. Ahora me falta por calcular la magnitud, y para ello lo que voy a tener en cuenta es el valor de la fuerza que me dan. 5 por 10 a la menos 5 newtons por metro. Bien, una vez tenemos esto, lo único que tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, es que vamos a trabajar ya solamente con módulos, sabemos que es repulsiva, y sabemos que la fuerza por unidad de longitud, de la fórmula que hemos escrito antes, se puede escribir como la intensidad por el campo, y si el ángulo que forman el vector longitud con el vector campo es de 90 grados, pues no hay que añadir nada más, sino habría que añadir el seno del ángulo que formase. ¿Vale? Y simplemente de aquí vamos a ser capaces de obtener las intensidades, o al menos una primera ecuación para las intensidades. ¿Vale? Esta fuerza por unidad de longitud se puede sustituir por el valor de la fuerza por unidad de longitud que me dan en el enunciado, y ahora lo que voy a hacer es reescribir esto
en los términos de la intensidad del hilo 2 y el campo que crea el hilo 1. Utilizando las fórmulas para el campo que crea un hilo tenemos lo siguiente. Bien, y de aquí conocemos todo, salvo las intensidades 1 y 2, porque mu sub 0 es dado, la distancia entre los dos era de 5 centímetros, y la fuerza por unidad de longitud me la dan allí. Lo único, cuidado con esa distancia, ¿no? De que si son 5 centímetros lo pongamos en sistema internacional, 0,05 metros, a la hora de luego sustituir. Tenemos una primera ecuación aquí, vamos a ponerlo un poco más bonita. Bien, ya he sustituido y tengo esa primera ecuación, y ahora la segunda ecuación que voy a sacar para poder resolver este sistema para I1 e I2 es una ecuación que voy a extraer del otro dato que me dan. Me dicen que el campo que crean los dos hilos en total se anula en la posición x igual a 10 centímetros. Si recordamos el dibujo que hemos hecho antes, básicamente lo que me indica es que los campos que crean estos dos hilos se van a anular ahí. El campo que crea el primer hilo va en la dirección hacia arriba. Ya lo habíamos visto antes, que el campo que creaba ahí era hacia arriba, pues aquí lo mismo, pero con un poco menos de intensidad. Y el campo que va a crear el hilo 2 va hacia abajo, de tal manera que la suma vectorial se va a anular. Vamos a hacer la suma de estos dos campos y la vamos a igualar a 0. Bien, y tenemos esto, que como van en la misma dirección, podemos trabajar simplemente con sus módulos, cambiando el signo de B2. Está bien, en vez de cambiar el signo de B2, lo que he hecho es pasarlo al otro lado, que si es negativo pasaría al otro lado positivo, ¿verdad? Este mu 0 partido por 2pi se me va a cancelar con este mu 0 partido por 2pi, y vamos a llegar a la relación de que I1 de I1 partido por la distancia del primer hilo, que son 10 centímetros, 0,1 metros, va a ser igual a la intensidad del hilo 2, aquí ya estamos solamente con módulos, ¿vale? No consideramos la dirección de la intensidad, partido por la distancia 2, que son 5 centímetros, 0,05. Y ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, I1 y I2, que podemos resolver para obtener los siguientes valores de las intensidades. El primero sería de 5 amperios y el segundo sería de 2,5 amperios. ¿De acuerdo? Y con esto tendríamos la respuesta al apartado A. El apartado B, por su parte, me pide determinar el módulo del campo magnético en el punto -5, 0, 0. Es decir, no sobre este hilo, sino sobre justo el punto simétrico hacia el otro lugar. Vamos a calcularlo, muy sencillamente. Bien, la idea va a ser la misma. Vamos a sumar el campo 1 y el campo 2 que crean estos dos hilos en este punto de aquí P. ¿Vale? En ese punto de ahí podemos usar la regla de la mano derecha para ver que el campo que crea el hilo 1 va hacia abajo y el campo que crea el hilo 2 va hacia arriba. Entonces lo que podemos hacer ya es una suma vectorial, sabiendo que el resultado va a ser en la dirección Y, pues decir, el vector B1 va a ser negativo, el vector B2 va a ser positivo, menos mu sub 0 y 1 partido por 2pi y por la distancia 1, más mu sub 0 y 2 partido por 2pi y la distancia 2, en la dirección J. Podemos sacar factor común mu 0 partido por 2pi, de tal manera que los cálculos van a ser un poco más sencillos. Ahora sustituimos los valores que conocemos de la intensidad 1, 5 amperios, la intensidad 2, 2,5 amperios, y las distancias 1, 5 centímetros, y 2, 10 centímetros. Como veis, lo bueno de tener ya predisposición a saber cuál va a ser el resultado es que podemos trabajar simplemente con los módulos de las distancias, de las intensidades, y sabiendo ya que el resultado va a tener el sentido que nosotros le hemos dado primero físicamente hablando, ¿vale? Vamos a hacer esta operación, vamos a ver si gana el campo que crea el hilo más próximo o si gana el campo que crea el hilo más lejano. Como el hilo más próximo es el que más intensidad tiene, va a ganar el hilo más próximo, eso parece que está claro, ¿vale? Operamos y obtenemos lo siguiente. Menos 100 más 25, que va a ser menos 75, y habrá que multiplicarlo simplemente por mu sub 0 partido por 2pi. Finalmente lo que obtenemos es que el campo en ese punto P, resultado del apartado B, es igual a 2,5 por 10 a la menos 5 teslas en la dirección menos J. Gana, como hemos visto, el que tiene más intensidad y además está más cerca, lógicamente. Bueno, espero que haya quedado claro el vídeo y nos vemos en el próximo.